Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 y nuestro tema para hoy, fe sin acepción de personas. Fe sin acepción de personas. Santiago capítulo 2. Cuando hablamos de fe, no solamente estamos hablando de creer en algo posible para Dios e imposible para los hombres. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo mucho más fuerte que ello. Cuando los hombres y mujeres de fe se unen, se convierten en una hermandad fuerte y poderosa, una familia grande, una familia numerosa en toda la tierra. Nuestro amor por Jesucristo se debe reflejar en el amor hacia nuestros semejantes. Ahí en el versículo 1 del capítulo 2, ¿qué nos dice? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que nuestra fe en Jesucristo se caracterice por qué cosa? Por nuestro amor hacia los demás, por no la acepción de personas. Eso es hablar de fe. Cuando estamos hablando de fe, entonces no solamente estamos hablando de algo que hace que Dios haga para nosotros. Cuando hablamos de fe no solamente estamos hablando de esperar algo que para nosotros será imposible. Estamos hablando de esa fe que nos une como hermandad, esa fe que nos une como una familia. Por eso dice que su fe se identifique, ¿por qué? Porque no hay acepción de personas. Eso es fe. Pero cuando nosotros despreciamos a los demás, cuando nosotros miramos a otros por debajo del hombro, podríamos hablar de fe. Porque nosotros pensamos que cuando tenemos que hablar de fe solamente es decir que ponemos las manos al cielo y que tenemos suficiente fe como para que Dios haga un milagro. Pero según Santiago, la fe también determina mi forma de vivir, mi forma de tratar a los demás. Si tú dices que eres una mujer de fe, un hombre de fe, entonces no podemos hacer acepción de personas. En una familia verdadera no puede haber diferencia en el trato con los demás. Ahí en los versículos 2 al 4, ¿qué nos dice? Porque si en vuestra congregación, hablando de nuestra familia espiritual, entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Porque si tú dices que eres un hombre o una mujer de fe, y alguien entra a la congregación y entra bien vestido y todo elegante, y a él lo tratas bien, pero tratas mal al que no parece ser persona pudiente, entonces dice que nosotros no estamos obrando bien, y entonces nuestra fe tampoco es verdadera. Eso con respecto a lo que se trata a la iglesia, a esa familia espiritual. Pero que también en nuestra propia familia. ¿Cuántas veces nosotros, siendo hermanos de sangre, hacemos acepción de personas? ¿Cuántas veces nosotros, siendo familia, procedentes de unos mismos padres, preferimos a unos porque tienen dinero y despreciamos a otros de nuestros hermanos porque no lo tienen? Y muchas veces nosotros nos reunimos con los que tienen dinero y hacemos grandes comelonas con ellos, pero ¿qué de aquellos que no pueden hacer lo mismo? Deberíamos preguntarnos por algún momento, cuando tú tienes alguna invitación especial y quieres irte de paseo, ¿a cuáles hermanos invitas? ¿Invitas a todos? ¿O solo invitas a aquellos que ven y que tú ves que están a tu mismo nivel? Y que tal vez ellos sí pueden invertir lo que tú has invertido. A eso es lo que él dice. Si nosotros hablamos de fe, entonces no tenemos que hacer acepción de personas, ni en la congregación,
ni en la calle, ni en cualquier lugar del mundo. Muchas veces nosotros decimos ser hombres y mujeres de fe, pero la vamos muy bien con aquellos que tienen dinero. Pero somos íntimos con aquellos que tienen una posición alta y que a nosotros nos parece que son por eso agradables. Dice que la fe entonces no solamente me lleva a creer en un milagro, sino que la fe también me lleva a tratar a todos, como dice, por igual, a amar a todos por igual. Acepción es preferir o aceptar a alguien por encima de los demás sin una razón justificable. Cuando nosotros escogemos a alguien en especial y preferimos a alguien en especial sin ninguna razón, eso es acepción de personas. ¿Cómo se vive una fe sin acepción de personas? Entonces es lo que nos quiere enseñar el apóstol Santiago. ¿Cómo vivir una vida correcta en familia, sea una familia espiritual o sea una familia en la sangre? Vamos a mirar 7 puntos importantes que nos permiten entonces tener una muy buena convivencia. Muchos en los hogares se vive un infierno. ¿Y por qué se vive ese infierno? Porque hacemos acepción de personas. ¿Cuántas veces en el hogar con nuestros propios hijos nosotros hacemos acepción de personas? Muchas veces preferimos a unos por encima de otros. Tal vez porque él es más despierto que ella o ella sabe hacer más cosas que él. Bueno, no sé cuál sea tu excusa, pero si tú estás prefiriendo a uno de tus hijos por encima del otro, a eso que se le llama acepción de personas. Y eso para Dios, ¿qué dice que es? Desagradable. ¿Cómo entonces se vive una fe sin acepción de personas? Primero, pensando que aceptar a alguien más que a otros es un error o es un pecado, es una equivocación. Ahí en el versículo 9, ¿qué nos dice? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pero si tú haces acepción de personas, cometes, ¿qué dice? Pecado. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, gracias a Dios que yo no soy pecador, gracias a Dios que yo no soy como ese adúltero, como ese fornicario, gracias a Dios que yo no he robado a nadie ni he matado a nadie. Pero si eres de las personas que hacen acepción de personas, si eres de las personas que prefieres a unos por encima de otros, también ya cometiste pecado. Porque a veces nosotros nos preocupamos de esos pecados que son visibles y que son condenables ante la palabra de Dios. Y entonces por eso nosotros nos sentimos tranquilos. Y gracias a Dios yo no soy pecador, porque yo no he hecho ninguna cosa mala a los demás. Pero si tú escoges con quién andar, no quiere decir que con todo el mundo tienes que meterte, pero no debo hacer acepción de personas simplemente porque tal vez no tiene la misma condición económica que yo tengo. Porque a eso es pecado. ¿Cómo puedo vivir una fe entonces sin acepción? Cuando yo pienso que si yo escojo personas simplemente por encima de otras, estoy cometiendo pecado también. Eso también es pecado. Segundo, dejando que nuestras obras determinen quiénes somos. Son nuestras obras las que deben determinar si nosotros somos cristianos o no. Las obras no salvan a nadie, y ya lo sabemos. Nosotros no somos salvos por obras, pero sí las obras dicen quiénes somos. Tú no eres salvo por tus obras, pero sí tus obras dicen en quién Dios has creído. Si eres cristiano o no eres cristiano. Ahí en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué le aprovecha decir que es un gran hombre de fe, una gran mujer de fe, si no tiene, ¿qué dice? Obras. Y no porque las obras nos vayan a salvar, pero si esas obras, eso que nosotros hacemos a diario, es lo que determina qué tipo de cristianos somos nosotros. Porque si tú y yo somos hombres de fe, si tú y yo decimos ser muy creyentes, entonces ¿por qué discriminas a las personas? Eso hace que nosotros no vivamos felices. ¿Sabes que la felicidad se compone de la unidad? Si nosotros vivimos unánimes
en nuestra familia podemos ser felices. Porque una persona que se siente despreciada, ¿será que puede sentir felicidad en su corazón? Los seres humanos sufrimos de algo y lo que más a nosotros nos duele es el desprecio. Lo que a nosotros más nos duele es no ser aceptados por los demás. Eso es lo que le duele a todo ser humano y por eso muchas veces comete errores y por eso muchas veces termina haciendo lo que otros le dicen que haga, porque a nosotros los seres humanos lo que nos duele más es el rechazo. La mayoría de los seres humanos no podemos soportar el rechazo de las demás personas. Nosotros buscamos ser agradables ante los demás. Por eso cuando tú haces acepción de personas, estás contribuyendo para que alguien viva de manera infeliz, para que alguien se sienta mal en su propio corazón. Por eso es pecado, porque si tú estás despreciando a alguien, estás haciendo que esa persona que podría sentirse bien, hoy se sienta mal. En nuestros propios hijos, en nuestro hogar o en cualquier lugar. Esto para Dios es pecado. Segundo, por lo tanto, nuestras obras son las que determinan qué tipo de cristianos somos nosotros. Si tú dices que eres cristiano, entonces trata de que tus obras sean las mejores. Pero recuerden que no son tanto esas obras de dar dinero ahí en el semáforo, sino esas obras de comportamiento. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu forma de actuar frente a los demás? Muchas veces nuestra actitud es lo que hace que otras personas vivan mal. Hay personas que cuando nos ven a nosotros ya empiezan a sentirse mal. ¿Por qué? Por nuestra forma de ser. ¿Y cuántas veces tú te sientes mal cuando sabes que alguien va a ir a buscarte? ¿Por qué? Porque sabes cómo es tu actitud. Porque sabes que tan solo con una mirada ya te hace sentir mal. Por lo tanto, si nosotros decimos ser hombres y mujeres de fe, también debemos cuidar ese tipo de comportamiento. Esas son nuestras obras. ¿Tus obras qué dicen? ¿Qué hablan de ti? Tú no necesitas decir que eres cristiano. Tus obras son las que deben decir si eres cristiano o no. Pero desafortunadamente muchas veces nosotros miramos muchos cristianos que sus obras dicen que no son cristianos. Su boca dice ser cristiano, pero su comportamiento ¿qué dice? Otra cosa muy diferente. Tercero, ayudándonos mutuamente en nuestras necesidades. Versículo 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que tú... ¿Cuántas veces nosotros hacemos algo? Y es que nosotros, cuando nos encontramos con alguien que dice que está pasando necesidad, que no tiene para comer, que está aguantando frío, muchas veces nosotros le hacemos una gran promesa. ¿Y sabes cuál es la gran promesa que nosotros le hacemos? Es, tranquilo, yo voy a orar por usted. Y está muy bien que ores, está muy bien que nosotros oremos. Eso hace parte de nuestra fe. Pero Él dice, si tú no le ayudas, pudiendo ayudar, ¿de qué te sirve esa fe? Ahí es cuando Él dice que de nada sirve esa buena fe sin obras. Y ahí Él nos da el ejemplo. Alguien que está desnudo, alguien que tiene frío, alguien que no tiene para comer. Y nosotros en nuestra gran super espiritualidad, ¿qué le decimos? Tranquilo, yo sé que va a salir adelante. Lo vemos que ya no puede tanto abrir la boca del hambre y nosotros le decimos, yo voy a estar orando por usted. Está bien que ores, pero también hay que hacer algunas obras que nos identifican como ese cristiano. Nosotros tal vez nos hemos acostado y siempre hemos dicho con el estómago lleno, pero ¿cuántos de nuestros hermanos en la misma congregación tal vez se acuestan con el estómago vacío? Y nosotros simplemente decimos gracias, Dios mío, porque a mí no me faltó nada. ¿De qué te sirve esa fe? Dice Santiago. ¿De qué te sirve si no piensas en los demás? Nuestra fe de alguna manera se tiene que cristalizar, porque decirle gracias a Dios de boca eso es fácil y todo el mundo lo hace. Santiago está llevando una fe más activa, una fe que no solamente tenga que ver con palabras, una fe que tenga que ver con acciones también aquí en la tierra. La fe, el orar y el estar bien delante de Dios sirve en esa área espiritual, pero también dice que aquí en la tierra se debe conocer a los hombres espirituales. ¿Dónde están tus obras?
Si tú me muestras las obras, también puedo ver tu fe. Nosotros no podemos decir que somos hombres y mujeres de mucha fe, pero no nos importa la vida de los demás, no nos importa la vida de la iglesia. Esos también son obras. Tú te preocupas por las personas de la iglesia, te preocupas por la iglesia, te preocupas por tu familia, por tus hijos, por tu familia. Hay hombres de fe y tienen mucha fe, pero ¿sabes qué? Delante de sus hijos son unas personas no comprometidas. No proveen para los de su casa. Y dice que un hombre o una mujer que no provee para los de su casa es como, es peor que aquel que no tiene fe, peor que aquel incrédulo. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Si tú dices que eres un hombre o una mujer de fe, entonces ¿por qué no haces obras, acciones para tu familia, para los que están a tu lado, para los que te pueden necesitar? Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de ello. Nosotros pensamos que ser cristianos es tan solo venir al templo, ser cristianos es tan solo compartir la palabra, y eso está bien. Esa es una parte de la vida espiritual. Pero Santiago nos está haciendo ver esa parte humana, esa parte física, que a veces nosotros nos olvidamos. Y hacemos lo que dice Santiago. Está bien, vamos a orar. Vamos a orar para que esa persona le cambie la situación en la que está. Pero si en nuestras manos está también poderle dar una ayuda, entonces hazlo. Eso también habla de nuestra fe. Ahora, debes estar seguro de que por muchas obras buenas que hagas en la vida, eso no te va a garantizar salvación. La salvación no se la gana con buenas obras. Las buenas obras lo único que hacen es hablar de nuestra fe. Decir qué tipo de personas somos nosotros. Eso es lo que hacen las obras. Cuarto, soportando nuestra vida espiritual con actos físicos, mostrando nuestra vida espiritual con esos actos físicos. Ahí en el versículo 17, ¿qué dice? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así esa fe que tú y yo decimos tener, si no hay obras, ¿cómo dice que está esa fe? Está muerta. Si tú dices que eres muy bendecido por Dios, pero la tacañería nos gana, entonces eso nos está hablando muy mal de nuestra fe. Hay hermanos que son súper tacaños. ¿Sabes? Cuando uno le da un golpe en el codo, lo que abre es la boca. Pero no da. Hay muchas personas que les gusta pedir, pero no dar. Y aquí nos está hablando de ese dar, de ese compartir, de esa vivencia. Nosotros los cristianos debemos preocuparnos por la salvación, por la vida eterna, pero también debemos preocuparnos por la convivencia aquí en la tierra. Y yo siempre digo algo, ¿de qué te sirve a ti y a mí que con ansias esperemos un día vivir en el cielo si aquí en la tierra vivimos en un infierno? Si aquí en la tierra tenemos un corazón egoísta, mucha fe, alta fe, pero un corazón egoísta, alta fe, pero una persona insensible ante la necesidad de los demás. Dice que cuando sucede eso, a eso también que se le llama pecado. Eso también es pecado. Si tú solamente te preocupas por tu propio bienestar y te olvidas del bienestar de los demás, a eso también se le llama pecado. Así que si tú nunca has adulterado, fornicado, robado, matado, pero sí haces acepción de personas, entonces también estás en esa larga lista donde estamos los pecadores. Porque también eso es algo desagradable a Dios. Jesucristo no se preocupa solamente por nuestra área espiritual. El problema de nosotros los cristianos es que nos hemos super espiritualizado tanto que solamente nos acordamos de la vida espiritual y nos olvidamos que estamos en un mundo material. Somos espirituales, pero vivimos aquí en la tierra y somos también materiales. Y por lo tanto también necesitamos de esa parte material. Nosotros los cristianos nos contentamos con orar por los demás y con decirle tranquilo, sigue adelante, cree en Dios, pero muchas veces se necesita mucho más que eso, y esas obras son las que nos determinan si somos cristianos verdaderos o no, si nuestra fe es verdadera o no es verdadera. Agradecer físicamente cuando nos está yendo bien, eso es lo que hay que agradar.
Y lo que a veces nosotros hacemos aquí en la congregación, qué bueno que nosotros digamos, Señor Jesucristo, este mes a mí no me faltó nada, y por eso con esta libra de arroz es que yo quiero traerle esa bendición. Pero a veces a nosotros nos duele, nos cuesta, porque es más agradable pedirle a Dios que nos dé que tener que demostrar nuestra fe y nuestro agradecimiento dando. Santiago lo que nos está diciendo esta noche es: qué bueno que te postres, que te humilles, que busques de Dios, pero acuérdate que estás en un mundo físico, material, donde hay otras personas que necesitan de nuestras obras. Y así no sea en lo material. Una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Tal vez podrás decir: yo no tengo empleo, no tengo plata. Bueno, pero para tú decirle a alguien tranquilo, sigue adelante, no necesitas dinero. Para hacer obras de levantarle el ánimo a una persona que está a punto de morirse por su desánimo, no necesitas dinero. No necesitas dinero. Es más, si estás desempleado, no tienes nada que hacer y tiempo te sobra, qué bueno que lo invirtamos ese tiempo en que en servirle a Dios, en ayudar a otras personas que lo pueden necesitar. Y sabes, cuando nosotros lo hacemos eso con alegría, no demora Dios en darnos también la recompensa. Si tú eres una persona desempleada y no sabes qué hacer, estás aburrido, amargada, estás amargado en la casa, estás a punto de enloquecerte porque no tienes nada que hacer, ¿no será que pienses en decir, no será que alguien puede necesitar de un consejo mío? ¿No será que alguien necesita de un plegable que yo puedo repartir en la calle? Y cuando yo entonces empiezo a invertir, a dar ese tiempo que me sobra, Dios empieza no solamente a ocuparme, sino que también me va a galardonar. Y entonces pronto vendrá ese empleo que estaba buscando. Pero a veces nosotros no queremos dar nada. Nuestras obras no determinan nuestra fe. Nosotros debemos dejar que las obras determinen nuestra fe. Tú y yo somos cristianos mucho más que por andar con una Biblia debajo del brazo. Tú y yo somos cristianos mucho más que por solamente congregarnos en algún lugar. Son nuestras obras, son nuestros actos, son lo que nosotros hacemos, lo que determina nuestra fe. ¿Cuál es tu fe? Dice que nuestra fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Y muchos de nosotros parece que nuestra fe está muerta. Muchas congregaciones, muchas iglesias más parecen un cementerio de fe, porque dice que cuando nosotros no tenemos obras, nuestra fe está muerta. Y parece que muchas iglesias sí que están llenas de fe, pero una fe muerta. Muerta. ¿Qué no nos importa? No le importa ese hijo, esa hija, no le importa ese padre, esa madre. Y habla de mucha fe y tiene fe, pero no le importa a los demás. Ahora, si tú no tienes cómo hacerlo, por eso digo, no tienes que irte a endeudar para darle a los demás, pero al menos que esas personas sepan que pueden contar con nosotros en un momento de dificultad, en un momento de necesidad. Quinto, nuestras obras perfeccionan nuestra fe. Son nuestras obras las que cada vez van perfeccionando la fe que nosotros decimos tener. Ahí en el versículo 22, ¿qué nos dice? ¿No ves que la fe, dice, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué dice? Por las obras. La fe se perfecciona cada día y crece cada día por nuestras obras. Las obras, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, es lo que hace que nuestra fe cada vez crezca. ¿Sabes por qué hay muchas personas con una fe tan débil y no perfeccionada? Porque tal vez no tiene suficientes obras, porque no actúa. Cuando estamos hablando de obrar, estamos hablando de actuar. A veces nosotros simplemente decimos tener fe, pero como es una fe muerta, porque nosotros no nos movemos, entonces por eso no vemos absolutamente nada. En un momento de necesidades que muchas veces nosotros ponemos a perfeccionar esa fe. Bendecir a otros a pesar de nuestra necesidad es que hace que nuestra fe se perfeccione. Porque cuando tú lo tienes todo y te sobra todo, darle a alguien una libra de arroz cuando tú tienes bultos en tu casa, ¿eso perfecciona tu fe? Eso no perfecciona tu fe. Tal vez le ayudas a la fe de esa persona que recibió esa libra de arroz, pero no perfecciona tu fe. ¿Cómo nosotros perfeccionamos nuestra fe? Cuando nosotros, a pesar de nuestra necesidad, pensamos en hacer ese tipo de obras. Eso hace que mi fe también se active. Porque una persona que todo le sobra, cuando ella da,
dan precisamente de lo que les sobra, por lo tanto su fe no va a ser activada. Miremos un ejemplo y después volvemos donde estamos, ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 12 y 13. Primera de Reyes 17, 12 y 13. Una historia que usted ya conoce. La viuda de Sarepta. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo por pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué dice? Morir. Vivía en una pobreza absoluta. ¿Tú has estado en alguna situación de esa? ¿Has pensado comerte ese poquito de arroz y ya morirte? Porque la situación de esa mujer era esa, ¿no es cierto? Ella dice que tan solo tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, que iba a preparar una tortilla y después iba a echar a ¿qué? A morir. Su situación era extrema, era total pobreza. Y ella estaba convencida de que a partir de ese momento, lo único que le esperaba era la muerte. Que ella iba a hacerse esa tortilla y ya. Y de ahí solo le esperaría la muerte. De seguro que tú y yo hemos tenido momentos de dificultad, pero no a ese extremo. No para decir, yo creo que esta es mi última noche, porque ya el hambre me va a matar. Voy a comer este último arrocito y de seguro que mañana ya no amanezco. ¿Tú has hecho eso o has dicho eso? De seguro que no. Hemos pasado momentos, sí, de dificultad, y muchas veces hemos tenido escasez, pero no al grado de pensar que ya esa es nuestra última noche, porque ya no vamos a amanecer. Esa mujer sí pensaba que ese era su último bocado y que después de eso moriría. Mas, sin embargo, ¿qué le dice el profeta ahí en el versículo 13? Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué le dice el profeta entonces? Yo entiendo tu situación, yo sé que estás que te mueres del hambre, pero primero haz una torta para mí y después comes tú y tu hijo. Él no le dijo: sí, estás con hambre, no, entonces yo voy a traer algo, o no, cierto, haces arepa y come. No, él le dijo: si tanto tienes fe y crees en lo que puede pasar, primero haz una torta para mí. Nosotros en el estado de esa mujer, ¿qué hubiéramos dicho? Pero si no tengo ni para mí. Nosotros de seguro que nos hubiéramos enojado con el profeta y le hubiéramos dicho: pero no le acabo de decir que esto es lo único que tengo y que me voy a echar a morir. ¿Sí o no? Y usted ya conoce la historia y la bendición que ella recibe después, porque simplemente ella confió. Ella dijo: sí, la verdad es que yo ahorita no tengo y esto poquito era para mí, pero bueno, ya que tú me lo pides, toma. Y después ella las bendiciones que empieza a recibir. Eso es activar la fe y perfeccionar la fe. Ahí en esa necesidad, la obra que ella hizo ante el profeta la llevó a perfeccionar su fe y a recibir lo que tenía que recibir. Porque muchos de nosotros ni siquiera diezmamos o ofrendamos porque decimos tener necesidad. Y nosotros decimos: yo por qué voy a diezmar si diezmo no como. Y yo por qué voy a ofrendar si yo ofrendo me quedo sin para el desayuno. En esa misma situación estaba esta mujer. Ella dijo: lo único que yo tengo es un poquito de harina, un poco de aceite para hacer una tortilla de esas y morirme. Pero sin embargo él, para perfeccionarle la fe, ¿qué le dijo? Si tanto crees en Dios, entonces haz algo para mí y después lo que te sobre, haz para ti. Poner en primer lugar a quién? A Dios. Eso perfecciona mi fe. Pero nosotros muchas veces la fe no es perfeccionada por eso, porque nosotros pensamos que la fe se perfecciona en abundancia. Por eso digo, si esa mujer tenía bultos de harina y tinajas de aceite, ¿sería un problema hacerle una tortilla al profeta? De seguro que no. Es más, no solamente le hacía la tortilla esa, sino que le preparaba muchas otras cosas más, porque total le sobraba. Pero mira que el profeta, si tenía hambre, podía haberle pedido a cualquier otra persona que le sobraba el alimento. ¿Sí o no? Ahí había hombres y mujeres que les sobraba el alimento. Ahí en ese lugar había hombres y mujeres que tenían de sobra. ¿Por qué él no fue a pedirle a esas personas?
¿Por qué el profeta no le pidió a una persona, a una mujer que le sobraba el alimento y prefirió pedirle a una persona que era lo único que tenía? Porque en ella necesitaba perfeccionar la fe. Para mirar a ver qué confiaba. Él sabía que si le pedía a otras personas, hacendados y eso, una torta, ¿será que se la negaban? No. Pero lo sorprendente para el profeta fue que esta mujer, aún en su necesidad, tampoco se la negó. Tampoco la negó. Y a veces nosotros sí le negamos a Dios las obras en pretexto de que estamos mal. Si tú y yo estamos mal, pero no queremos hacer obras, la fe no se va a perfeccionar. Y por eso muchas personas siguen en su mismo estado de pobreza y de miseria, porque la tacañería está por encima. Ahí es donde prueba el corazón. Dios probó el corazón de esta viuda, de esta mujer ahí, en su necesidad, cuando ella no tenía nada que comer y prefirió darle al profeta antes que comer ella. Ahí su fe fue perfeccionada. Y su fe dejó de estar como muerta. Muchos de nosotros por la tacañería dejamos que nuestra fe se muera en lugar de perfeccionarse. Dios no necesita nada de nosotros, pero ¿por qué nos pone en esa situación de ayudar a otros cuando no tenemos nada? Para perfeccionar nuestra fe, para ver si somos hombres y mujeres de fe. Porque nosotros decimos que somos hombres y mujeres de fe. ¿Pero por qué decimos que somos hombres y mujeres de fe? Porque estamos convencidos de que Dios va a hacernos un milagro. Y por eso decimos que somos de fe. Si a un cristiano le preguntan, ¿es que a usted le falta fe? ¿Él qué diría? No, yo sí tengo fe, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios me va a sanar. Pero aquí estamos hablando de una fe para pedir. Aquí estamos hablando de una fe para hacer obras. Aquí estamos hablando de una fe viva, capaz de ayudar a otros. Y eso también es fe. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Si tú haces acepción de personas, también has cometido, ¿qué dice? Pecado. A veces nosotros pensamos que somos grandes mujeres de fe y decimos ser grandes guerreros y guerreras de oración, pero porque tenemos fe. ¿Pero para qué nos sirve nuestra fe? Para pedirle. Pero aquí Santiago dice, la fe que mira a Dios no solamente es aquella fe que te ayuda a pedir, sino esa fe que te estimula a ayudar y a hacer buenas obras, pensando que si no tienes, pues Dios te va a dar. ¿Y cuántas veces nosotros hemos probado y hemos dicho, bueno, yo no tengo nada, pero yo quiero dar? Y tan solo con desear de corazón dar, Dios nos hará. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, yo quiero hacer? Es más, en la iglesia hemos dicho, yo no tengo cómo, pero yo quiero dar, y mañana voy a dar. ¿Y qué ha pasado? Mañana hemos recibido para dar, cuando lo hemos hecho con fe. Cuando yo he dicho, Señor, yo no tengo para dar, pero mañana voy a dar, porque voy a tener. Y como yo estaba pensando en hacer obras con mi fe, entonces he recibido. Pero cuando solamente pido para mí, esa fe, como dice Santiago, que está muerta. Entonces la fe, un hombre y una mujer de fe, no es solamente aquel que puede postrarse delante de Dios para pedir, sino aquel que está tan seguro de que Dios lo va a bendecir, que aún puede hacer obras, aún puede ayudar, sabiendo que tal vez en el momento no tiene. Y de esa forma se perfecciona nuestra fe. Sexto, nuestras obras nos diferencian de los demonios. Son nuestras obras las que nos diferencian del mundo y de los demonios. Ahí en el versículo 19, ¿qué dice? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees en Dios? Qué bueno. Pero los demonios también creen. Y miren que nos está hablando en un contexto de fe. Por lo tanto, lo único que nos diferencia, podríamos decir que Satanás muchas veces cree, o el demonio cree más que nosotros, porque él dice que tiembla, y muchos de nosotros ya no temblamos. Por lo tanto, ¿qué dice? Si ustedes dicen que creen, bien hacen, pero los demonios también creen. Solamente que el demonio no está interesado en hacer buenas obras a nadie. ¿Sí o no? Por lo tanto, si nosotros tenemos fe, pero no nos gustan las buenas obras, ¿en qué nos diferencia de los demonios? En nada. Por eso miren que Santiago no es que esté desligándose de lo que está hablando. Él les está hablando de la fe activa, les está hablando de una fe viva, no de una fe muerta. Les está hablando de unas obras y a la vez mete ahí en la cucharada al demonio. ¿Será que está muy desligado entonces? No.
sino que el demonio no va a creer en hacer buenas obras para ti ni para nadie. Y si nosotros solamente nuestra fe nos alcanza para pedir para nosotros y no para ayudar a los demás, no nos diferencia en nada del demonio, que también cree y además de eso tiembla. Séptimo y último punto: haciendo a otros lo que queremos que nos hagan. Nuestra fe tiene que llevarnos a eso, a hacer a otras personas lo que queremos que esas personas hagan con nosotros. Mateo 7:12. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que todo lo que tú quieres que los otros hagan contigo, ¿qué dice? Tú hazlos con ellos. El mundo tiene un adagio parecido, pero muy diferente a la vez. En el mundo el adagio, ¿qué dice? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan. ¿Sí o no? En el mundo dice, no hagas a otro lo que no quieres que ellos te hagan. Mira que Jesucristo va más allá. Jesucristo no dice no hagas a otro. Jesucristo, ¿qué dice? Hazle al otro lo que quieres que haga contigo. Mira que eso ya nos implica acción, movernos. El mundo dice, no hagas a otro lo que no quieres que te haga. Y por eso muchas veces nosotros terminamos no haciendo nada. No, yo no me meto. No, yo no hago nada. No, yo prefiero no meterme para después no meterme en problemas. Y entonces nosotros terminamos, según esa adagio, no haciendo nada. Ni bueno, ni malo. Por eso Jesucristo va más allá. Él no dice no hagas al otro lo que no quieres que te haga. Hazle lo que tú quieres que te haga. Si tú quieres que te salude, ¿qué dice? Saluda. Si tú quieres que te quiera, quiere. Si tú quieres que te ame, ámalo. ¿Qué quieres tú recibir de esa persona? ¿Quién tiene que actuar primero? Nosotros. ¿Qué quieres que él haga? Porque nosotros simplemente nos limitamos a lo del mundo, no a hacer. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero es que yo ya no robo. Ah, qué bueno, pero tampoco hagas nada. No, pero es que yo ya no hago maldad. No, ya no haces maldad, pero tampoco haces cosas buenas. Y no sé si te ha pasado, pero muchos de nosotros los cristianos terminamos ya no haciendo maldad. Y eso está bien, eso está bien. Que tú y yo ya no hagamos cosas malas está bien. Pero ¿dónde está lo malo? En que tampoco ya hacemos cosas buenas. Y a eso es lo que nos está llevando Santiago. Si tú dices que eres un hombre o una mujer de fe, no solamente debes decir que ya no haces lo malo. Ahora me debo esforzar por hacer lo bueno. Ya no le robo a nadie. Pero ahora, ¿qué sería lo contrario entonces? Ayuda a los demás. Ayuda a los demás. Haz obras. Y recuerda que las obras nos salvan. Sí. ¿Eso con qué fin? Para que nosotros no ayudemos por interés. Porque de lo contrario, si las obras nos salvaran, entonces sí hiciéramos buenas obras. Pero eso ya sería por interés. Y entonces igual nos meteríamos en otro pecado. Por eso, ¿qué es lo que nos dice Jesucristo? Las obras no te salvan, pero sí hablan mucho de tu fe. Por lo tanto, mira si haces obras o no haces obras. Así no hagas buenas obras, igual te vas a salvar. Solamente que las buenas obras hacen que nosotros aquí en la tierra vivamos bien, vivamos en unidad, vivamos en felicidad. Pero por eso dice la palabra que es mucho mejor dar o recibir. Dar. Cuando tú aprendes a dar, entonces eres una persona feliz. Porque a ti ya no te importa si te dan o no te dan. Pero cuando a nosotros nos importa es lo que nos estén dando. Entonces no damos ni siquiera lo material ni nada, ni amor. Nosotros no damos amor, lo que nos interesa es que nos den amor. Tanto que nosotros, ¿por qué decimos que nos hemos casado? Para ser felices. Es que yo me casé para ser feliz. Sí, pero porque pensabas que te den. Yo no me caso para que me hagan feliz. Esa persona debe sentirse feliz al estar conmigo. Porque es haz al otro lo que tú quieres que te haga. Por lo tanto, yo no me caso con una persona para que me haga feliz. No, yo soy feliz y por ser feliz, esa persona ¿cómo va a ser? Feliz. Si una persona se casa con una persona feliz, los dos van a ser felices. Si tú quieres ser feliz, entonces sé tú feliz. Y por consecuencia el otro va a ser feliz. Y entonces los dos
van a ser felices. Entonces miren que el dar no solamente estamos hablando de una libra de arroz, no, sino todo aquello que implica que yo tengo que dar para tener una mejor vida. Eso es fe, porque nosotros simplemente pensamos que fe es creer que Dios va a hacer algo posible cuando para mí era imposible. Ya, eso es fe, eso es todo. Pero aquí Santiago nos está hablando de otra fe, nos está hablando de una fe en acción, de una fe en movimiento, de una fe viva. Porque solamente creer que Dios va a hacer un milagro en mí y no tener obras dice que es una fe muerta. Y la gran mayoría de nosotros los cristianos lo que tenemos es una fe muerta. Solamente para nosotros y no para los demás. Entonces esta noche que nos quede como reflexión, tu fe sí te lleva a ser una persona confiable, tu fe te lleva a ser una persona dadivosa, generosa. Los demás pueden confiar en ti por tu fe. Porque la fe no solamente me sirve para que yo tenga cosas buenas, sino también para yo ser una persona buena dentro de lo posible en el mundo. La única forma de vivir en paz en tu casa, en el trabajo, en el estudio o en la sociedad es si amamos a todos por igual y no por interés. Cada vez que se rechaza a alguien o se prefiere a alguien por encima de los demás, causamos división y confrontación. Y además de eso, infelicidad a los demás. Amén. Amén. La gloria se Padre. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.